¿Qué tal, arquitectos? Buenas tardes. Vamos a continuar con esta ¿Qué tal, arquitectos? Buenas tardes. Vamos a continuar con esta serie de videos que hemos estado haciendo de ejercicios de soltura y vamos a concluir con un ejercicio de soltura que es muy similar al anterior que vimos a 2 puntos de fuga. En este caso, bueno, tengo mi lienzo. Recordemos que importante es siempre trazar lo que viene siendo un margen para no salirnos de este lienzo y dibujar hasta los extremos de la hoja de esta forma. Y vamos a continuar trazando, en este caso, en este ejercicio, con una línea que va a funcionar como línea de horizonte. Esta la tracé un poco más abajo que la perspectiva anterior. Y vamos a continuar trazando, voy a ponerle aquí línea de horizonte, vamos a continuar trazando 2 puntos de fuga. En este caso voy a colocar un punto dentro de mi lienzo y voy a colocar un punto imaginario muy fuera de mi lienzo, que en este caso lo voy a colocar muy al final de mi hoja. En la pantalla no se logra ver, se los voy a mostrar al final de la lámina para que vean en dónde quedó ese punto de fuga. Sin embargo, tiene que ir un punto de fuga dentro de mi hoja, punto de fuga, y un punto de fuga fuera de mi hoja. En este caso, bueno, aquí sí es de forma gráfica. Lo ideal sería que no lo vieran o como tal que no lo necesitaran ver gráficamente para que pudieran hacer este ejercicio, ¿vale? Vamos a continuar con este ejercicio con líneas verticales. Recuerden que como es ejercicio de soltura, no seré tan exigente con los trazos. Procuren únicamente que sean trazos a una sola línea, lo que hemos estado platicando, a una sola línea, en la mejor dirección posible y de un solo trazo con una suavidad media-baja para que no se empaste su hoja, ¿vale? Líneas verticales. De los puntos de fuga, bueno, pues de este punto de fuga que tenemos, que logra percibirse o que de forma gráfica está representado hacia el exterior de mi hoja, líneas hacia el exterior. Podemos llegar a este margen, el que planteamos, o podemos llegar como sea hasta el final del lienzo, para que no sea tan estricto, ¿no?, este ejercicio de soltura. Recuerden que siempre de los puntos de fuga hacia los exteriores. En este caso, como el punto de fuga que está en el lado derecho está fuera de mi lienzo, no se ve, sin embargo lo voy a suponer. Por ejemplo, voy a empezar ahora en este ejercicio a hacer líneas desde los extremos o desde como tal el otro extremo hacia el punto de fuga que no se ve. Por ejemplo, de esta forma. Va a ser intuitivo, procurando que todas estas líneas vayan a ese punto de fuga lo mejor derechito que se pueda. Voy a trazar esta otra con otra calidad de línea o con otro trazo para distinguirla. De esta forma, procurar entonces con la intuición manejar esos trazos a un punto de fuga que está muy lejano o muy fuera de mi lienzo. Igual voy a hacer con la parte de abajo de esta forma. Si se dan cuenta, queda una retícula un poco más abierta. En este caso, bueno, pues tengo este punto de fuga. Y si vemos el ejercicio anterior, aquí teníamos 2 puntos de fuga. Sin embargo, al tener dos puntos de fuga como tal dentro de la hoja, las figuras se suelen apretar un poquito en las caras que están más cercanas a esos puntos de fuga. Esto funciona en algunas ocasiones cuando queremos hacer una forma más dinámica o quizás esta superficie o esta cara no tiene tanto detalle. Sin embargo, en este otro ejercicio, si nos damos cuenta, las caras van a quedar un poco más abiertas, un poco más estables, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer en este ejercicio? Vamos a trazar nuevamente de 5 a 10 volúmenes que a ustedes les agraden, ya sea apoyándonos sobre la retícula o guiándonos únicamente con las líneas de la retícula. Por ejemplo, yo veo un volumen aquí, este volumen me agrada porque está muy hacia arriba y está como más estable, ¿no? Se ve como más cuadrado en este caso.
Recuerden que todas las superficies o caras que ustedes estén trazando cierren siempre en profundidad o vayan siempre dirigidas estas líneas a los puntos de fuga, o en este caso al punto de fuga correspondiente. Entonces voy a trazar un volumen ahí que ese me gustó. Voy a trazar otro volumen aquí en medio, un poco más de esta forma. Si se dan cuenta, en este caso o en este ejercicio se logran apreciar las caras un poco más estables, un poco más como rectas, no tanto como en la anterior, que se picaban un poco más o se deforman porque está el punto de fuga dentro. En este caso, bueno, pues voy a dibujar otra por aquí. Recuerden que como son ejercicios de soltura, pueden ser formas rectangulares, pueden ser formas un poco más alargadas, ¿no? Pueden ser un poco más planas. Incluso voy a trazar un plano aquí que me agrada de esta forma. Y recuerden que estos ejercicios, bueno, pues son para tener referencias volumétricas, referencias gráficas, posiciones en perspectiva, para ir pues de alguna forma proyectando ideas o teniendo este repertorio para después ir bajando las ideas, ¿vale? Voy a colocar otro aquí más cerca del punto de fuga, que incluso estando cerca se logra ver un poco más estable, ¿no? Más amplio en sus caras, ¿vale? Voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5. Voy a tener 5 elementos para transformar. Voy a utilizar nuevamente el plumón naranja y el marcador negro para hacer los contornos, ¿vale? En este caso, bueno, pues voy a definir o voy a plantear en estas formas que yo acabo de hacer transformaciones, pero en este ejercicio vamos a emplear un nuevo elemento que es una proporción. En este caso va a ser una proporción cuadrada. ¿Por qué? Porque la proporción cuadrada me puede contener a mí formas, si lo planteo yo aquí o lo dibujo aquí, me puede a mí contener formas de una forma más precisa, sin estar midiendo o sin usar instrumentos como tal de dibujo, como una regla, como un compás. Y además, como estamos trabajando en perspectiva, va a ser un poco complicado trabajar con elementos para más dibujo en 2D o dibujo plano, porque como tal es perspectiva, las caras se deforman en profundidad y en amplitud. En este caso porque tienen esta dirección y en este caso porque tienen esta otra dirección, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con esta cara? En esta cara o en este módulo cuadrado, que va a ser el que vamos a estar utilizando en este primer curso de acercamiento o en este primer curso de introducción, es que a partir de este elemento cuadrado, a proporción visual, recuerden que es a proporción visual, voy a empezar a encontrar figuras. En este caso, quizás yo quiero encontrar un triángulo. Bueno, pues encuentro la mitad con diagonales. En este caso quedó la mitad aquí y puedo encontrar ahí la figura triángulo. Si yo quisiera encontrar una curva o en este caso un círculo, nuevamente, ¿no? Trazo mis diagonales en 45 que me dan automáticamente a mí el centro, trazo la horizontal, trazo la vertical y en cada cuarto trazo un elemento curvo, únicamente como referencia. Esto nos va a ayudar entonces a plasmar formas curvas o formas ahora sí que triangulares o formas, quizás si yo quiero trazar un hexágono, bueno, pues buscaré aquí las mitades de cada elemento o un octágono y unas superficies. Esto me da un octágono, si lo pueden alcanzar a percibir. Puedo encontrar yo figuras, ¿vale? Con este elemento y con este ejercicio voy a empezar a encontrar formas dentro de mis volúmenes. Por ejemplo, si yo quisiera que esta forma tuviera no tal la cara cuadrada o la superficie cuadrada, sino quisiera que fuera un medio círculo, haré el mismo ejercicio, pero en la perspectiva. Entonces inicio yo trazando diagonal, aquí encontré el centro a proporción y en perspectiva, trazo la horizontal y trazo la que va al punto de fuga, en este caso aquí.
yo voy a encontrar medio círculo, o sea, esta superficie de aquí. Voy a trazar medio círculo y medio círculo. Cierro forma. Y ahora ya tengo una superficie con este medio círculo. Lo voy a plantear con un color para que se pueda apreciar un poco mejor. Nuevamente, ¿no? Si es plumón, recuerden primero delimitar, darle como tal el perímetro, el contorno, y después rellenar. Haré el mismo ejercicio en esta superficie para que se perciba mejor, ¿no? En este caso, bueno, pues no es cuadrada. Voy a procurar que sea cuadrada para que tengamos un poco más como tal de proporción, ¿no? Nuevamente voy a encontrar el círculo. Encuentro primero mis diagonales, encuentro el centro, encuentro la vertical y encuentro la horizontal, que en este caso va al punto de fuga. Sobre estos dos, trazo un cuarto de círculo y trazo un cuarto de círculo. Entonces, de esta forma, mi volumen me va a quedar con esas dos transformaciones. Si yo quisiera quizás ver ese volumen en otra forma, habría que trazarlo, por ejemplo, quizás en una perspectiva aérea o quizás en un isométrico para ver cómo queda esta transformación. Por ejemplo, ese fue uno. Sin embargo, estoy teniendo aquí este pico, ¿no? Este sigue siendo recto. Sin embargo, aquí estas formas se hicieron curvas. Y es como si yo estuviera haciendo quizás esto y así. O pudiera por dentro hacer esa misma figura para tener tres transformaciones. Si yo lo quisiera ver en otra proporción y entenderlo un poco mejor, trazo quizás aquí un isométrico. Entiendo yo que estoy transformando esta superficie en curva. Estoy transformando esta superficie en curva. Esto sigue siendo cuadrado. Y sí, como les decía, esto puede quedar así en recto. Lo de aquí, la parte de arriba en recto y la forma como tal en curva. Vean cómo quedó. Sí, es como si hiciera como una bolita, ¿no? Como una manzana ahí partida. Le voy a dar el color a este ya un poco más con un poco más de rapidez, pero sigue siendo esa idea. De esta forma. Por ejemplo, si yo quisiera a este elemento matarle la curva o hacerlo un poco más curvo, nuevamente, ¿no? Trazo mi proporción cuadrada, que yo más o menos la veo por aquí. Recuerden que todo es a proporción visual. Yo la veo más o menos por ahí. Trazo mis diagonales. Encuentro la vertical, que en este caso va al punto, y la horizontal, que va al punto de fuga que no se ve. Encuentro yo este medio círculo y este medio círculo. Y hago lo mismo con la superficie de arriba. Quisiera hacer yo lo mismo con esta. Nuevamente encuentro la proporción, que es cuadrada, que yo la veo más o menos ahí. Diagonal, diagonal, horizontal, vertical. Y trazo en los medios círculos. Hago lo mismo con la superficie de arriba. Y me queda mi elemento curvo. En este caso, le voy a dar el color. Y les voy a recomendar que cuando sea un elemento curvo, procuren achurar de donde va la curva hacia afuera, para que nos dé un mejor efecto de profundidad. Por ejemplo, si aquí está la curva, yo voy a achurar de aquí, con el ejercicio que hicimos en la primera sesión, hacia afuera. Nuevamente de aquí, y lo voy a ir separando cada vez más. Lo puedo saturar un poco más en las curvas para que se vea que va en curva. Y nuevamente, ¿no? Le doy el contorno un poco más. Y es como si este elemento, si lo hiciera yo en un isométrico o lo viera desde arriba, me quedara así. Como ya no como un cubo, sino como una superficie un poco más suavizada. De esta forma. El objetivo de estos ejercicios, más que solo ejercitar la mano y la muñeca y todo esto, nuevamente, ¿no? Es tener, lo voy a anotar aquí, un repertorio formal o de posiciones. Por ejemplo, en los ejercicios anteriores,
Si ven la bitácora pasada, yo usé este elemento, y me parece que este elemento para plasmar un nuevo concepto. Si ven la bitácora antepasada, utilicé este elemento. Este es el que tiene un punto de fuga, utilicé este elemento y este elemento y quizás este para hacer una forma. Es entonces el objetivo que ustedes tengan repertorio formal de posiciones y en algún punto, bueno, pues ahora sí que como tal de transformaciones, ¿no? Si yo, por ejemplo, quisiera hacer una curva un poco más, quizás ya no así solo curva, sino quizás media curva así y media curva así para hacer otro elemento, nuevamente, ¿no? Ubicaría yo los medios, que en este caso viene siendo este, ubicaría yo este medio, que viene siendo este, y quizás puedo emplear esta curva aquí y esta curva aquí. Entonces, en este caso, esa sería mi superficie. Se proyectaría obviamente a punto de fuga y este mismo ejercicio que yo he trazado en esta superficie o en esta cara, se trazaría en la cara posterior. Quedaría de esta forma. No lo trazo en este caso porque no se ve, pero sigo con la intuición esa misma figura de esta forma. Le voy a dar el color para que lo perciban un poco mejor. De esta forma. Y con este, ahora sí que procedimiento, con este método, pueden ustedes empezar a encontrar figuras que no sean como tal elementos rectos, ¿no? O elementos ortogonales, sino que tengan quizás ya un manejo de curva, o quizás pueden ustedes emplear aquí, por ejemplo, si yo quisiera trazarle a esta cubierta algún apoyo, en este caso curvo, encontraría primero mi proporción cuadrada, mi módulo cuadrado, encontraría mis diagonales, su centro, su vertical, su horizontal y su media curva aquí y recto. Si lo ven, aquí ya encontré esta curva. Por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera extenderlo un poquito más y encontrar el mismo ejercicio así, ahora ya tenemos dos curvas. Esto, recuerden, se proyecta como tal esta superficie en la parte de atrás y se hace la forma. En este caso, le voy a dar el color para que lo perciban un poco mejor. Se hizo como una de estas cubiertas como de espera de camión, ¿no? O como quizás hay un apoyo medio orgánico, medio extraño, de esta forma. Nuevamente, ¿no? Para los ashurados, recuerden siempre darle el ashurado correspondiente a la curva. Recuerden, como en el primer ejercicio, que los ashurados, si van como tal en perspectiva, tienen que ir al punto de fuga. Eso jamás se les puede olvidar para que no se vean tan desfasados, ¿no? Y así podemos ir nosotros encontrando elementos curvos o elementos con alguna transformación un poco más orgánica o elementos un poco más suavizados. En este caso, por ejemplo, este que quedó aquí bailando, que quedó aquí como vacío. Quizás a este como tal sí le quiero dar ahora sí que la curva o el elemento ahora sí que recto, perdón, circular en toda la superficie. Trazo mis diagonales, trazo mi horizontal, mi vertical y encuentro mis centros. Todo en perspectiva, y esto vendría siendo como un cilindro que quedó ahí como plasmado. Todo, recuerden que siempre es bajo una envolvente o bajo un módulo o bajo una superficie. Ajá. No crean que los elementos como tal, curvos en perspectiva, si yo quisiera dibujar aquí una curva, van solo así porque sí. Yo no los dibujo como tal las envolventes ya porque ya los tengo un poco más asimilados. Sin embargo, se trabajan bajo este procedimiento. Si yo quisiera, por ejemplo, trazar una curva, así como una fachada de una casa en curva, encontraría mi módulo y encontraría mi curva. En este caso, este envolvente
es la que me está dando a mí la curva. Sin embargo, yo ya no voy a trazar toda la envolvente. Solo trazo de manera imaginaria estas primeras, como tal, esta primera envolvente, y me enfoco únicamente en la curva. O lo podemos trazar siempre y cuando sea muy tenue para que no se confunda el dibujo, ¿no? Para que no se vea como algo que apareció. Por ejemplo, este vendría siendo un cuarto de círculo. Yo aquí tracé un cuarto de círculo que me puede ayudar a mí quizás en alguna composición o en alguna fachada, o un elemento volado, una terraza, ¿no? Un balcón. Por ejemplo, si yo continuara aquí quizás con un barandal, tendría entonces ahí un barandal, ¿no? En curva. Y quizás, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que ya están empezando a surgir como tal las ideas de que empiezo a ver las cosas, podría ser una composición en donde yo tuviera esta curva en ese sentido y después otra curva, quizás en el otro sentido. En vez de sentido así, puede ser la curva en este sentido hacia acá, de esta forma. Y nuevamente aquí la curva así y nuevamente, ¿no? Como un zigzag de curvas. Sin embargo, todas estas curvas que yo esté planteando siempre van a llevar este envolvente. Aunque yo no la dibuje, siempre va a estar presente. Entonces es importante que tengan este ejercicio como tal para poder empezar a crear composiciones con otro enfoque, ¿no? Ya no tanto ortogonal o cubos o rectángulos, ¿no? Sino ya un poco más como un poco más libre, ¿no? Voy a agregar por último, bueno, pues su respectivo contorno, que el contorno es importante para dividir la forma del espacio ajeno a lo que no viene siendo volumen. En este caso le voy a dar con cuidado, nuevamente, ¿no? A una sola línea, en una sola dirección, lo más derechito que se pueda. Ese es el primer tip o las primeras recomendaciones al hacer este tipo de ejercicios. Entonces, concluimos con este ejercicio, los ejercicios de soltura, y si se dan cuenta, dentro de estos mismos ejercicios, haciendo ya como tal el resumen o la conclusión o como lo quieran llamar, vimos en este ejercicio 3 tipos de perspectiva, que va a ser el próximo video, los tipos de perspectiva, y alguna composición ya un poco más explicada con envolventes y todo esto, ¿vale? Vimos una perspectiva que es a un solo punto de fuga, que normalmente se llama frontal, una perspectiva frontal. Vimos una perspectiva que tiene 2 puntos de fuga internos dentro de mi hoja, que normalmente se le conoce como perspectiva semifrontal. Y vimos una perspectiva que tiene 2 puntos de fuga, sin embargo tiene uno adentro de mi lienzo y tiene otro fuera del lienzo, muy en el extremo de mi lienzo. Y esta perspectiva se le conoce como perspectiva oblicua, ¿vale? Esto con el fin de que cada una, bueno, pues tiene sus respectivas formas de emplearse, perdón. Por ejemplo, si yo tuviera 2 edificios, no sé, dentro de este volumen, y solo tengo una fachada, bueno, pues me puedo apoyar de una semifrontal. Si yo tengo un elemento quizás un poco más vertical o quiero darle un poco más de dinamismo, quizás más estos picos que se forman al final de estas formas que van más arriba, le puedo dar un poco más de dinamismo, de movimiento. Puedo utilizar una semifrontal siempre y cuando alguna de las caras pues esté dispuesto a sacrificarla o no tenga tanto detalle o alguna cuestión así. O una perspectiva oblicua, que es casi siempre la más estable, en la que si yo tengo 2 fachadas o tengo una fachada muy amplia, puedo utilizarla porque en esta perspectiva se alcanzan a percibir más detalles aquí y aquí en mis 2 superficies. Si yo la comparo con esta y yo tuviera aquí algo interesante en esta cara, pues por la perspectiva y porque está en profundidad, pues no logro percibirlo, ¿vale? Entonces, concluimos con este ejercicio. Vamos a retomar ahora sí que en otros videos, las diferencias de estos tipos de perspectivas, cómo ubicar los puntos de fuga, cómo ir planteando algunas composiciones circulares, y vamos a ver las variaciones que pueden ser en aéreas, pueden ser ahora sí que vistas peatón, vistas
un poco más abajito, vistas hormiga, creo que le conocen así, o una perspectiva 3 puntos, ¿no? Ya dominando un poquito más estos primeros elementos, ¿vale? Entonces, practiquen mucho, empleen estos ejercicios de soltura como elementos adicionales a su composición o como elementos iniciales de una composición. Partan siempre de algún repertorio que tengan, de formal, de transformaciones, de vistas, de todo esto, y no se preocupen tanto en estos ejercicios por el trazo, ¿no? Si me quedó chueco, si me quedó mal, recuerden que son ejercicios de soltura, son para que ustedes se quiten estos prejuicios y este miedo, ¿no? De equivocarse, de, me fui mal, me fui chueco, ¿no? Entonces yo los dejo con estos ejercicios, practiquen mucho y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, arquitectos.